Chile, consejero del Consejo Saludable, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ex asesor del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud, con áreas de desarrollo en salud pública, economía y alimentos. Adelante, nutricionista Alexander, por favor. A ver, ahora sí, estimado doctor Pablo. Sí, ahora sí. Muy bien. ¿Se escucha ahora, cierto? Sí, se le ¿Se escucha. escucha? Sí, ya, gracias. Lo que pasa es que estoy con audio desde el propio celular que tiene mejor calidad. Entonces, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir. Dice que tengo inhabilitada la función para compartir pantallas, así que también, por favor, ahí quien esté ocupado de eso para que me permita. Mientras, ahí ¿Podría? sí. ¿Tiene? No, todavía no. Ah, ya, es que está por dos dispositivos, claro, claro. Exacto, exacto. Ya. Listo. Adelante, doctor. Ahí sí, muy bien. Entonces voy a compartir acá, esta parte de acá, saco, y esta presentación la colocamos ahí. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla completa? Y se logra visualizar. Ya, la pantalla grande, ¿correcto? Correcto. Ya, perfecto. Ahí sí. Entonces, denme un segundito para poder acomodarme acá y ahí estamos. Perfecto también. Bueno, ahora sí que sí. El día de hoy voy a presentarles un tema que es un tema, a mi juicio, muy interesante para países como Chile, para países como Perú, países que tienen un gran desarrollo desde lo que es un gran desarrollo económico, desde lo que es la minería. Tanto Chile como Perú son grandes aportadores de cobre al mundo, por lo tanto ejercen esto en la altura geográfica. Y es un área que a veces no está tan reforzada dentro de la formación de los colegas porque es un área de, yo diría, más de nicho, ¿cierto? No es tan transversal. Por lo tanto, les voy a comentar desde la experiencia chilena. Esta presentación está basada en un trabajo que me tocó realizar en 3 tipos de minera respecto de un estudio que me fue solicitado en el Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud chileno. La regulación para efectos de la alimentación en Chile está bajo las lógicas del Reglamento Sanitario de los Alimentos, que es la bajada, obviamente, de el Códex de Alimentos más algunas adecuaciones locales. Y por otra parte, el resguardo de los trabajadores se hace a través del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas, también como conocido el Decreto 594, que normalmente así se le menciona. Por lo tanto, aquí estarían los dos principales antecedentes de los cuales uno debiese tener en consideración si es que va a trabajar con alimentación y trabajadores en altura geográfica. Adicionalmente, el propio Ministerio de Salud tiene una guía técnica. Esta guía técnica lo que busca es resguardar la salud de los trabajadores en altura geográfica. Y aquí tener en consideración que no solamente se refiere a la salud de los mineros, porque en altura geográfica está la policía, en altura geográfica está personal de, por ejemplo,
del área de agricultura, los que hacen las inspecciones de los pasos fronterizos. Está, en el caso, por lo menos de Chile, es muy frecuente tener observatorios en altura geográfica, por lo tanto están los científicos. O sea, esta normativa aplica a todos ellos, no es una normativa de exclusividad a la minería, pero sin lugar a dudas es la minería donde hay un mayor volumen de trabajadores. Por lo tanto, entre otras cosas, porque tiene varias cosas que menciona, dice que sobre los 3.000 metros de altura, y esto recuérdenlo bien, los trabajadores que tengan obesidad no pueden subir a trabajar por el riesgo hacia ellos mismos de salud. Entre otras cosas, descompensación, que se puedan infartar, etc. Entonces, teniendo ya los dos decretos que les presenté, más esta normativa, y teniendo este marco, empezamos a desgranar un poquitito desde un concepto no clínico, qué es lo que es la alimentación. Primero que todo, para poder determinar lo que las personas consideran alimentos, entonces es una condición social, cultural, económica, territorial, porque aquí yo pongo distintos ejemplos, ¿cierto?, de opciones de alimentos, y para algunos el ejemplo de al medio tal vez no es un alimento, para otros el ejemplo de la izquierda tal vez no es un alimento, y para otros el ejemplo de la derecha no es un alimento. O sea, me refiero que muchas veces hemos visto ciertas preparaciones o ciertas presentaciones de producto y decimos, no, eso no es comida. ¿Sí? A veces lo escuchamos desde nuestros abuelos también respecto de la comida, entre comillas, más moderna, responden, no, eso no es comida. Entonces, la alimentación laboral va a responder también a esta misma lógica, porque son personas que ejercen trabajo. Y estas personas que ejercen trabajo, además de tener una cultura global, tienen una subcultura propia de la cultura, en este caso, de la minería, que es donde mayor cantidad de personas hay. Entonces, eso ya genera un cambio del enfoque, incluso de cuando pensamos en las guías alimentarias, cuando pensamos en estos grandes paraguas de la salud pública aplicada a las personas. Después, debiésemos hacernos otra pregunta, una pregunta básica, que es, ¿por qué comemos lo que comemos o dejamos de comer ciertas cosas? Y esta pregunta es muy interesante, que es muy simple, pero es muy interesante, porque cuando queremos modificar la alimentación, ya sea de un individuo o de una población, debemos entender por qué esta población come eso y deja de comer otras cosas. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es hacer este diagnóstico para saber cómo a partir de esa base se puede empezar a mejorar? Pero esto no es tan sencillo porque en las áreas laborales, justamente dependiendo de las áreas laborales, van a existir de manera natural prácticamente, van a existir horarios, van a existir labores, ¿cierto? Espacios, y estos van a ir modificando o modulando el tipo de alimentación que puedan tener los trabajadores, o además puede suceder que implique que muchos de estos trabajadores, ya sea por falta de tiempo, como dice en este comunicado de prensa, por falta de tiempo o de estructura, haga que las personas no almuercen. O sea, imagínense que el 30% de los trabajadores chilenos no almuerza por falta o de tiempo o de recursos. Y esto implica absolutamente que va a estar afectando, por una parte, su bienestar, su salud alimentaria y obviamente algún tipo de compensación alimentaria de forma retributiva, como una manera de compensar ese salto en el tiempo, sobre todo el almuerzo, que es algo tan necesario porque además tiene condición muy, muy social de poder compartir. Pero por otra parte, cuando analizamos a las personas, no nos podemos descolgar de que existen características propias del ser humano. O sea, el ser humano primero come con las manitos y menos usa las mandíbulas. Me explico de otra forma. Los perros, usan su hocico porque sus patitas no son capaces de tomar los productos o los alimentos.
nosotros como especie fuimos capaces, sobre todo, de desarrollar el dedo pulgar, que permite el uso de herramientas. A partir del uso de herramientas se modifica nuestra alimentación y por lo tanto a partir de eso hoy día nos permite utilizar cuchillo, tenedor, cuchara, y eso facilita de alguna forma la ingesta. Todo eso es parte de la alimentación y con cierta lógica. No somos ni el animal más rápido, ni el más fuerte, ni el que tiene mejores colmillos, ni el que tiene mejores condiciones. Por lo tanto, hemos evolucionado al uso de las herramientas y eso hace que ya por varios millones de años tengamos hoy día características incluso que ha triplicado el tamaño del cerebro. Dentro de lo evolutivo, lo acabo de decir, ¿cierto? Pero existen algunos rasgos que todavía se mantienen. En la foto que ustedes tienen, la imagen de la izquierda, con esta lógica carroñera, algunos autores dicen que, bueno, este residuo antropológico de la carroña hace que todavía algunos sabores, como el vinagre, nos generen gusto, nos generen placer. Y en otros casos, evidentemente, la constitución natural omnívora del ser humano puede verse obviamente también modificada por el entorno, la cultura, las costumbres, la religión y generar algunos cambios o modificaciones, ya sea dejar de comer ciertas cosas o implementar otras tantas. Pero esto no termina acá, porque todas las personas y por ende los trabajadores también se van a ver de alguna forma expuestos a programas de televisión, publicidad, una serie de eventos visuales, sensoriales, que van a estar de forma regular diciendo qué cosas son comestibles o son comidas y qué cosas no. Y aquí también aparecen estas suertes de concurso, de quién come más, de que por cada cantidad de dinero se agranda el plato de comida, y de alguna manera, si es que no estamos comiendo o pensando en comida, existe alguna tentación de querer ver a alguien comiendo, sino obviamente este tipo de productos o programas que recorren las tierras, que recorren los espacios, lugares, o que simplemente van de kiosco en kiosco, de restaurante en restaurante, comiendo algo y probando, no nos haría tanto sentido. Por lo tanto, dentro de eso, obviamente existe una cantidad importante de adaptaciones psicológicas, de raíz antropológica, de adaptaciones además fisiológicas, o sea, esto de estos mecanismos bioquímicos donde nuestros adipocitos empiezan y logran, ¿cierto?, generar un almacenamiento graso a través de la incorporación de estos triglicéridos. Bueno, en fin, todo esto hace parte de este gran diagnóstico que uno tiene que tener a la hora de generar primero una evaluación y posiblemente una intervención. ¿Sí? ¿Me permiten tomar un sorbito? Ahí sí, muchas gracias. Y por otra parte, tenemos que entender cuáles son los conceptos o cómo se empalman los trabajadores con la altura geográfica. ¿Qué es lo que sucede a un ser humano fisiológicamente en la altura? Y en una altura además laboral, como es la minería en este caso. Se van a ver expuestos a frío, humedad, calor, viento, hipoxia, hipobaria, y además con una condición intermitente. Y eso es uno de los conceptos de esta presentación, porque la hipoxia es hipoxia hipovárica intermitente, porque los trabajadores tienen normalmente turnos de faena, 7x7, 14 por tanto, entonces suben, lo pasan pésimo el primer, segundo día, al tercer día se adaptan, terminan su turno y regresan nuevamente a sus casas, hogares a nivel del mar o cercano al nivel del mar. Entonces, esto hace que constantemente el cuerpo se vea exigido fisiológicamente para poder responder a estos cambios adaptativos, pero además sometido a otros tipos de estrés, como les mencioné anteriormente, frío, humedad, radiación ultravioleta, suspensión de vapores, humo, polvo, etc. Entonces, también hay que considerar dentro de la alimentación de las personas sometidas a altura geográfica que van a existir sintomatologías propias de la altura. Ejemplo, dolor de cabeza, ejemplo, sensación de sed, ejemplo, disminución del apetito, al menos el primer
del primer al segundo o tercer día, incluso que el primer día muchos de estos trabajadores no son capaces de ingerir nada, o sea, tienen náuseas, tienen vómitos, y por lo tanto también es parte de la situación. Y además no es lo mismo el que está de alguna forma trabajando en altura en condiciones más administrativas, los operarios que están con tecnología, como por ejemplo los camiones, o los que están en faena ya, ya sea minas a tajo abiertos dentro de la propia faena. Aquí, a ver si. Ahí sí. Por otra parte, estudios acá no tan recientes, pero bastante interesantes, hecho por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el 2012 también demuestra claramente que el tema de la alimentación en los lugares de trabajo, así como es importante el tema de la alimentación en los niños, en los lugares de trabajo es fundamental. Imagínense, 22% de los trabajadores no disponen de un lugar para comer. 30% de los entrevistados no almuerza regularmente, que era la noticia que yo les agregaba al inicio. 20% reconoce que no desayuna de forma habitual. Y además, muchos de ellos no incluyen ni fruta, ni verdura, ni nada de esto dentro de su alimentación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que, como les mencionaba, la condición de la altura no genera malestar, dolor de cabeza, vómito, náuseas, mareo, supresión del hambre en los primeros días de adaptación y una sensación de sed y una deshidratación, además, bastante importante. Tomando otros datos, la alimentación adecuada en los trabajadores, o sea, pensando en el bienestar de ellos, nos lleva a reducción del 27%. Miren los datos interesantes, estamos hablando casi un tercio de cada uno de estos que voy a mencionar, de un 27% en las ausencias por enfermedad, del ausentismo laboral, 26% de los costos respecto de la asistencia sanitaria, y normalmente esta asistencia sanitaria está evaluado en función de las prestaciones médicas, no está evaluado en función de las prestaciones de profesionales de la salud no médicos, por lo tanto eso probablemente es mayor. 32% de las indemnizaciones por accidentes del trabajo. Por lo tanto, en esta información que aquí les presento, que ya es de algunos años atrás, por lo tanto hoy día es muy probable que esté al alza, sobre todo en el contexto pandemia en el cual nos encontramos, pero ya en esa información podíamos hablar que los costos estaban entre 5.85, digamos, esto era en millones de dólares, pero por otra parte, ¿cómo esto influye entonces en el trabajador? Entonces, si esto lo llevamos, lo trasladamos, esta información que normalmente se hace más en población general, no en población específica como esta, pero esta población específica no es tan distinta en términos generales. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta altura? Y esto es lo que les voy a contar, les voy a presentar desde la experiencia que me tocó vivir, desde los resultados que obtuve en este informe y en esta propuesta realizada al Ministerio de Salud, y el entender en carne propia, obviamente, las dificultades que se ven. ¿Y por qué digo en carne propia? Porque pequeñas variaciones fisiológicas o fisiopatológicas, cuando se está en la altura geográfica, se traducen a una expresión bastante mayor. En uno de los casos donde me tocó estar presente, me pasó que a nivel del mar estaba con un pequeño resfrío, o sea, lo típico de secreción nasal y ya. Sin embargo, en la medida que me tocó ir ascendiendo sobre los 4.000 y fracción metros de altura, esto ya no era simplemente una pequeña secreción nasal, esto era aumentado a una falta de oxígeno real. Por lo tanto, al llegar a la altura geográfica, todas aquellas personas que suben pasan por policlínico y se les hace un chequeo. ¿Qué creen ustedes? Mi chequeo, entre ellos de evaluación de hipoxia o si es que la tenía o no, me marcaba una saturación de oxígeno ni del 95, ni del 93 o 90, o ya 80 y algo, de 68%. O sea, claramente, bajo esa condición,
dolor de cabeza, fatiga, sensación de malestar, ahogo, ventilación con los músculos intercostales para intentar facilitar, obviamente, la entrada de oxígeno, cosa que en mi caso ninguna de esas resultaba. Y la situación es la siguiente: el aire ingresa, pero ese aire tiene una cantidad de oxígeno disminuida y eso obviamente genera un malestar. Por lo tanto, y pasando a la otra diapositiva, entonces, también aquellos trabajadores que tengan otro tipo de condiciones descompensadas, como hipertensión arterial, diabetes, mellitus, son trabajadores que no pueden estar trabajando en la altura geográfica. Eso quiere decir que si ustedes el día de mañana se integran a un equipo de estas características, ya sea la minería, los científicos que están en los observatorios, la policía, bueno, quien esté trabajando a esa altura, tienen que tener un antes, un durante y un después. O sea, cuáles son las condiciones como individuo en su casa a nivel familiar, cómo se traduce esto en la faena, y por otra parte, cómo se trata, ¿cierto?, lo que es más bien fisiopatológico, y por lo tanto, cómo se aplica la dietoterapia. Eso es importante porque muchas veces estos trabajadores terminan siendo derivados a consultas normalmente particulares, pero estos conceptos no se abordan necesariamente con una mirada tan integral. No estoy diciendo que en todos los casos sea así, pero en muchos casos es así. Y esto es porque no están tan desarrollado en muchos casos el cómo se enfrenta a este tipo particular de trabajador. Dentro del focus group que me tocó hacer a los operarios, trabajadores, donde había muchas mujeres además que manejaban estos grandes camiones, me interesaba, dentro de las bases de licitación que tenía este compromiso, el número de comensales que existía según cada uno de estos sistemas alimentarios, gustos y preferencias alimentarias, nivel educacional de los comensales, por supuesto, valoración que le otorgan a la alimentación y a los alimentos. O sea, las personas que trabajaban en estos lugares, cuál era su valoración del tipo de comida, alimentos, y ojo, no solamente dentro de los resultados que les voy a mostrar después, eran los que se le entregan, sino que también los que no se entregan, que pueden ser o comprados o llevados desde la casa o desde algún otro lugar. Horarios de alimentación y faena. Algunos trabajan en turnos de noche, otros en turnos de día, por lo tanto, eso también genera cambios en la alimentación. Interacción entre características propias de la altura geográfica y la alimentación, la edad y condiciones de salud de las personas y consideración de algunos otros factores que pudiesen estar asociados. Sueño, estrés psicológico, cansancio físico. Entre otras cosas, sueño porque evidentemente la privación de sueño o la calidad de sueño que se genera, sobre todo en estos tipos de trabajos de altura, es muy malo o es deficiente. Entonces, el sueño reparador en sí mismo no es una característica que esté muy presente. Y eso significa también un rebote en su condición fisiológica, en su obesidad o en su hipertensión o en su propio deseo del tipo de alimentos que quiere. A todos nos ha pasado que cuando estamos un poco más cansados, más demandados, buscamos de alguna forma también una mayor ingesta calórica y de alimentos más placenteros. Y también entender cómo era su composición familiar, si casados, divorciados, número de hijos, bueno, el núcleo familiar y obviamente algunas características también de la inocuidad, la calidad dentro del sistema laboral. Y ahí muy interesante también porque me tocó conocer dónde se preparaban los alimentos, qué tipo de alimentos se preparaban, con qué tipo de sistemas estaban, cuáles eran los otros sistemas anexos. Por lo tanto, a partir de ahora, les voy presentando algunas imágenes para ir relatando de forma un poco más dinámica, entretenida, obviamente, y más esquemática, ¿cierto? Más natural. ¿Cuáles son las condiciones que nos podemos encontrar? Permiso. Entonces, cuando hablamos del trabajo en un área de minería, estamos hablando muchas veces de esta imagen que ustedes ven ahí. Un lugar seco,
con una condición de polvo, mucho polvo en suspensión. De hecho, los vehículos se nota que hay polvo en suspensión porque quedan con una capa, una cubierta grisácea, que es la misma que los trabajadores están expuestos de formas regulares. Por lo tanto, cielos muchas veces despejados, pero también, cuando no es verano, mucha nieve, mucho frío, una condición bien particular. Por ejemplo, las damas entrevistadas me decían que para ellas, si bien saben la necesidad de consumir agua, saben que eso les facilita, les hace tener menor dolor de cabeza, por ejemplo, saben que si toman mucha agua también tienen otro problema, porque no pueden estar solicitando permiso a cada minuto para ir a estos baños portátiles que puedan estar cerca de su faena, de su trabajo, y que por otra parte no es fácil bajarse del camión estando a un frío a veces de menos 8, 10, 20 grados. Y por otra parte, también la inserción de la mujer generaba ciertos cruces o conflictos respecto de las tradiciones masculinas, que eran bastante más sencillas. O sea, los varones estaban quizás más acostumbrados a que si tenían algún deseo de orinar, se bajaban del camión, hacían en algún rinconcito, y claro, con la incorporación de las damas esto generaba algunas complicaciones, porque evidentemente no tenían por qué estar viendo a algún compañero más allá de la distancia y todo, orinando o defecando cerca del camión. Entonces, también se genera esta dinámica. Si yo como ciertas cantidades de alimentos o de alguna forma me hidrato lo suficiente, pero que me va a generar una mayor diuresis, esto también se transforma en un problema logístico. O qué tipo de alimentos puedo consumir, porque regularmente ando con una distensión producto de la altura. O sea, uno cuando, si sube un envase de, no sé, de papas fritas y va a la altura geográfica, este envase se hincha, ¿sí? Lo mismo nos sucede a nosotros. Vamos teniendo distensión, vamos teniendo molestias, y a modo de ejemplo, recuerdo uno de los operarios me hizo una observación que fueron donde un profesional del área de la alimentación, pero no nutricionista, y les había dado a todos por igual, así como base, piso, que tenían que consumir, creo que era aloe vera. Entonces yo conversando con él le dije, pero esta persona no entendía nada de su trabajo, porque eso significa que ustedes después andaban con malestares gástricos importantes, y me decía, qué bueno que usted me lo dice y me lo entiende, porque finalmente muchas veces quienes nos hacen estas sugerencias clínicas, porque lo ven desde esa área, no son funcionales en relación a nuestro trabajo. Aquí otra imagen, si ustedes se dan cuenta, los tipos de campamentos, si bien están bien protegidos, bien iluminados, una suerte de búnker frente a lo que es frío, calor, de todas formas son sectores muy secos, muy desolados también, una sensación, bueno, ninguno de nosotros ha ido a Marte, pero una sensación así como de lo que uno pueda pensar de estar en Marte, o sea, una cosa muy curiosa. Y dentro de lo que son ya en mayor altura todavía, puestos móviles, sería esta imagen que les estoy presentando ahí, donde en estas suertes de container adaptados se pueden encontrar los espacios para calentar alimentos o para distribuir alimentos. O sea, dentro de esto las mesitas, alguna silla, dispensadores de agua o bebidas. Por lo tanto, la gran pregunta es, bueno, si es que yo voy a estar en una altura, ¿qué tipo de alimentos debiese estar y por qué esos alimentos existen y no existen otros alimentos o no existe otro tipo de alimentación? O cuáles debiesen ser la cantidad de calorías disponibles para los trabajadores respecto de algo más o menos lógico, su gasto. Y aquí se genera otra complicación adicional que tiene que ver con el gremio. Para las personas a nivel de gremios de trabajadores, la alimentación es algo
es un derecho adquirido, es un beneficio. Por lo tanto, si yo lucho respecto de un beneficio y me lo gano, entonces este beneficio yo no lo puedo perder. Y estos beneficios históricos normalmente responden a la planificación de 6.000, 4.000 calorías diarias por trabajador. El problema es que cuando se hacen las evaluaciones de estos trabajadores respecto del gasto diario, promedio, ¿cierto? Pero el gasto diario estamos hablando de 2.200 calorías. Entonces, ¿cómo trabaja? Que por una parte estamos dando entre 4.000 a 6.000 calorías, donde una colación de mediodía o de medianoche, dependiendo del turno, aporta 1.500 calorías. Una colación. Pero si tú les bajas la cantidad, porque les bajaste las calorías, entonces la pregunta también se empieza a complicar desde poder llegar a hacer una intervención adaptativa y de buenas características. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y ahí conversando y preguntando y analizando, ellos están dispuestos a que se vea cantidad. Ejemplo, si tú les vas a dar una botella de agua por trabajador, entonces dale 2, pero que sean tal vez un poquitito más pequeñas, pero que se vea cantidad. Si tú vas a intervenir en disminuir tal vez algo de las cantidades, entonces mejórale la calidad. Pudiesen estar ahí disponibles para llegar a transar eso. O sea, por ejemplo, de los frutos secos, me acuerdo que me mencionaban, y otras cosas más. Pero miren, los platos de comida, son platos de comida, en el caso del llamado vegetariano, estamos hablando de choclo, pepinillo ese día, jamón y algunas otras verduras que están en la base. Después, el otro plato que es unas arvejas criollas, acá es un guiso común y corriente, o sea, estamos hablando de platos caseros, platos sabrosos por lo demás. Acá un guiso, una preparación de vacuno, en el fondo era un salmón a la mantequilla, y en el caso de los postres, además, postres que pueden ser normalmente macedonia, flan, brazos de reina, que es un tipo de queque con dulce de leche o manjar, como se entienda mejor. Por lo tanto, la alimentación además no es una alimentación de batallones, es una alimentación que tiene características bastante palativas, es sabroso, es rico. Tienen por otro lado opciones de vegetales, de verduras variadas, y en este lugar los mismos funcionarios, perdón, los manipuladores de alimentos, quiero decir, entregaban la cantidad de estos tipos de verduras. Pero en el caso de otros lugares, los salad bar estaban puestos al medio, cosa que el trabajador podía comer la cantidad que estimaba conveniente, cosa que facilitara entonces un volumen aumentado y por ahí pudiese tener una disminución de la densidad calórica. Lo que es jugo, o sea, refresco en polvo reconstituido, es a libre elección, por lo menos en esa evaluación particular, todos ellos tenían azúcar, los trabajadores no eran muy de acuerdo con bebidas sin azúcar. Lo mismo, té, infusiones, normalmente lo que más se utilizaba era el azúcar, aunque tenían la disponibilidad de no hacerlo. Y sin embargo me encontré con espacios grandes, espacios ventilados, espacios que permiten tener una buena alimentación, pero que, por cierto, cuando se genera el turno y hay una rotación rápida, los funcionarios tienen la preocupación de comer rápido, de liberar el espacio para su otro compañero, pero entre otras cosas, se come rápido porque aprovechan el tiempo para ir a dormir o a descansar. Se suben al bus, que después los traslada nuevamente a la faena para dormir o descansar. Aquí tienen otra imagen, que acá es un comedor, pero este comedor es de los portátiles, los que están desplazados, como ustedes se pueden dar cuenta, acá, mucho más cerca de la faena, donde están estos camiones. Y acá, básicamente, estamos hablando de pequeñas mesas, también con la lógica de los jugos, té o café, con algunos alcusas, aderezos que están ahí, aderezos que están ahí, si se dan cuenta está justamente en la mesa el azúcar,
servilletas, acá edulcorante o endulzante que también se podía observar, y son espacios bastante más reducidos, pero que cumplen el objetivo y también con la ventilación correspondiente, porque así como hace frío, también puede hacer mucho calor. Si se dan cuenta, se utilizan espacios bastante semejantes a cualquier tipo de casino, como son los bandejeros, que esto además son retirados. Ahí se pueden dar cuenta que hay una bebida azucarada que ya en ese tiempo tenía el sello de advertencia que corresponde acá a nivel nacional. Y por lo tanto, también tienen la opción, además de poder retirar algún tipo de refresco o bebida, tienen la opción de retirar al menos un tipo de pan. Digo al menos porque en algunos lugares es libre, pueden sacar 1, 2, 3. En otros lugares es restringido solo a 1, pero aunque sea restringido solo a 1, los trabajadores ven la manera de tomar más de 1 y ponérselo en los distintos bolsillos de sus chaquetas, como una manera también de estar comiendo ya cuando están trabajando, con la buena aceptación que tiene el pan, por lo menos en Chile. En Chile hay un consumo per cápita de pan de 95, 98 kilos per cápita. Es una cantidad impresionante, segundo país mayor consumidor de pan en el mundo. Estas cosas son parte de estas situaciones culturales que yo les mencionaba. Ahí ustedes pueden ver la sala donde se hace el lavado, en este carrito que está en la altura, y otra imagen donde además se puede calentar con microondas, se puede calentar, y que sería esto de acá el microondas, y se puede además sacar sopa de este recipiente, también conocido como pera en la jerga. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede acá? A nivel ya de resultados. Y yo espero que ojalá me puedan hacer muchas preguntas o podamos conversar después, porque me parece que este es un tema relevante, sobre todo para la economía de países como es Perú, como es Chile, donde gran parte de su per cápita económico está asociado a la minería. Hagan el match, el cruce de lo que sucedería si tenemos una gran cantidad de personas, trabajadores, descompensados que no pueden subir a trabajar. ¿Cómo voy a tener una pérdida de la fuerza laboral respecto del PIB, producción a nivel nacional? Entonces, como yo les decía, estas famosas chocas, como le llaman, permiso, el hablar me va un poco secando la boca. Entonces, estas chocas, que son estas colaciones, las que eran normales o tradicionales, aportan 1.500 calorías. Sin embargo, las que eran light, como ellos le llamaban, o bajas en calorías, aún así aportan 500 calorías. O sea, fácilmente un tiempo de comida se va en una colación. Y esto no resta todo lo que comen, ya sea desayuno, almuerzo, once o merienda de la tarde y cena, que serían las 4 comidas que se entregan. Por otra parte, existen campañas de vida sana, porque la parte de nutrición está la que se entrega por el casino de alimentación, y por otra parte está el staff de salud ocupacional, donde existe el médico, el paramédico, enfermero, enfermera, nutricionista, que intentan de alguna u otra manera contribuir con campañas de vida sana, alimentación saludable, pero no logran llegar a todos, ya sea por folletería, horarios, turnos, lo que sean. Son bien aceptadas, ojo, pero no logran llegar a todos, porque hay algunos que obviamente por su trabajo es imposible que se retiren, bajen y tengan la posibilidad de educarse. No son tan regulares, sí son muy bien aceptadas, como les digo, pero no lo suficiente o con la fuerza necesaria como para efectivamente iniciar una etapa de cambio. O sea, quizás no logran motivar durante el tiempo necesario y mantener esa motivación para entrar en una etapa de cambio. Y por otra parte, tienen que asegurar la alimentación los que están ahí, también desde una perspectiva de la inocuidad. O sea, imagínense que si estamos sometidos a menor oxigenación, es muy probable que productos que tienen proliferación más anaeróbica estén más facilitados, y por ahí algún otro tipo
de vector, lo voy a plantear así, se pueda dar. Ejemplo, quizás no de tipo, no sé, moscas, pero sí se pudiese dar algún tipo de ratón que vive en la altura. Entonces, que se encuentre con este tipo de provisión, eventual provisión de alimentos, también tiene que ser, se tiene que hacer una gestión de la inocuidad alimentaria. Eso es lo que quiero decir. Adaptada, obviamente, a la condición climática. El plato entendido, considerado como saludable, es el hipocalórico. O sea, para ellos, todo y de forma transversal, el hipocalórico es el plato saludable. Eso quiere decir que todos los guisos que se presentan, que son propios de la alimentación mediterránea, esos no eran saludables, o sea, esos eran platos nomás. Y ahí es donde la alimentación, en función a la cultura, es predominante, porque muchos no querían comer ese plato porque ese plato no satisface, pues, porque es un plato en función de verduras principalmente. Pero los otros platos, siendo que son bastante saludables, no lo entendían entonces como un plato saludable por no ser hipocalórico. Otra cosa es que en algunas de estas mineras revisadas, además de estas 4.000 o 6.000 calorías que se le entregan por contrato, porque no se les pueden restar por el tema de los gremios, de los sindicatos, entonces existen kioscos, cafeterías e incluso pub, sin alcohol, pero incluso pub, donde los trabajadores se pueden ir a distraer, obviamente compran y consumen lo que ellos estimen conveniente, papas fritas con salchipapa. O sea, es bien, es bien loco si es que uno lo piensa desde el punto de vista nutricional, pero bueno, es parte de su realidad y su subcultura. Y cuando se les consulta respecto de estas grandes colaciones de 1.500 calorías o 500 calorías, es lo que más defienden. Sin lugar a dudas, es lo que más defienden. Esa colación, eso de transportar, eso de que es propio de la lógica del minero. Cuando la minería no era a gran escala, llevabas tu colación, llevabas tu bolsito con comida. Entonces, estas chocas que le llaman, es su derecho adquirido, eso no lo van a entregar por nadie. Y a modo de ejemplo, les muestro esta fotografía muy conocida, donde ahí se ve en un círculo en rojo, ¿cierto? Que desde siempre está el lunch, la lonchera, el llevar tu alimento, el tener tu colación, hace parte de esta lógica desde el trabajador, que eso es un extra, pero un extra propio de la actividad. Por lo tanto, culturalmente está arraigado y no lo quiere soltar. La minería es un factor de riesgo para subir de peso, absolutamente. Con todos quienes conversé, yo diría que sobre el 90% de ellos subían de peso. Y subían de peso de forma importante. O sea, quien llevaba 9 años trabajando, llevaba por lo menos más de 9 kilos extras de cuando comenzó a trabajar, por lo menos. Eso haciendo así un dato genérico. Por otra parte, ahí hay algunas deficiencias, porque si bien se cumple todo lo que dice el reglamento sanitario de los alimentos en términos de temperatura, de lo que tiene que suceder de platos calientes y temperatura, sucede que las ensaladas, por ejemplo, de los salad bar o de las que no son de autoservicio, están tan frías que las personas no quieren comer porque encuentran prácticamente una suerte de lechuga escarchada. Entonces, imagínense, cuando estamos en periodos, temporadas de invierno, de frío, donde tú quieres algo caliente, algo que te reconforte, que te haga sentir bien, y vas dispuesto tal vez a comer una ensalada, no eres capaz de comerla porque está muy fría. O sea, desde la percepción, yo no la quiero. ¿Qué otras cosas fueron revisadas y que me parecía importante, por ejemplo, de manifestarles? Que estos trabajadores muchas veces tienen libre disposición, como les mencionaba, de pan, de bebestibles, ya sean líquidos, calientes o fríos,
con azúcares, con sal, con aderezos también a libre disposición, mayonesa, ketchup, mostaza, aunque algunos de ellos igual puedan ser entendidos como light o reducido en grasas, pero están a libre disposición, o sea, eso no está controlado. Eso de alguna otra forma es sumativo a estas 4.000 o 6.000 calorías, o sea, ya sabemos que por sí la disponibilidad, no quiere decir que se coman las 6.000, pero sí la disponibilidad calórica y de estos nutrientes críticos, estos altos en, son bastante frecuentes porque hacen parte del entorno. ¿Qué otra cosa? Se hizo una entrevista en profundidad a las autoridades, en este caso los superintendentes, que eran los encargados de la calidad alimentaria de sus trabajadores, y se observó que los trabajadores no tienen una participación en la mejora de la alimentación. O sea, al superintendente le interesa que no le reclamen ni por faltas de alimentos, o sea, que exista menos de lo que tiene que haber, ni por sabor, que el alimento esté malo. Pero no hay ninguna condición propia de decir, ¿sabes qué? Intentemos buscar una metodología de un proceso en el cual, al menos sin cambiar mucho los volúmenes, que eso es lo importante, sí disminuir la densidad calórica que estamos ofreciendo. Eso no me tocó encontrarlo, tampoco esto de las temperaturas de los alimentos, las texturas que a veces pueden ser poco adecuadas. Me acuerdo que me mencionaban alimentos que me decían que prácticamente ellos lo encontraban asqueroso, o sea, el pescado me acuerdo que lo detestaban porque desconozco en este minuto cuál será el proveedor, pero el proveedor que tenían hacía que el aroma y el sabor fuera muy mal tolerado. Entonces, se da una serie de condiciones, no solo físico-químicas de los alimentos, sino que también organolépticas, que me refiero de percepción, de sensorial, que generaba entonces también una falta de conocimiento por parte de las autoridades superiores que se relacionaban con toda esta logística, no solamente la alimentación, sino que de otros ámbitos también. Componentes, por ejemplo, de género nulo, o sea, hombre, mujer, todos tienen la misma disponibilidad de alimentos y en mismas cantidades, porciones, etc. Cuestión que era aceptada, o sea, para efectos de los trabajadores, no debiese existir. Yo le hice a todos esta pregunta en la entrevista en profundidad y adicionalmente en los focus group. Y para los trabajadores era al revés, o sea, la discriminación sería que existiera una pertinencia por género y no que no haya diferenciación. No sé si me logro explicar, pero eso era algo interesante de ver. Esto era otra de las cosas que se mencionaba mucho, que el sazón de los alimentos, que el sabor no necesariamente era el más familiar, o sea que aquí, si se dan cuenta, gran parte de esta alimentación se puede mejorar tomando en consideración sus temperaturas, tomando en consideración el sabor que pueda tener, tomando en consideración algunos de sus proveedores, o sea, ni siquiera, porque en la minería no hay una falta necesariamente de dinero para tener un proveedor de mejor característica, que era lo que sucedía también con la carne de vacuno. Me recuerdo que eran otras de las críticas que se hacía, o con algunos otros tipos de productos integrales que eran sumamente duros y entonces se botaban esos productos. Y bueno, acá lo que les decía, o sea, este trabajador decía que en 8 años, esto es textual, dice, en los 8 años que llevo aquí, y una vez se los dije a ellos, esto es una fábrica de gordos. Si nosotros nos descuidamos con la comida, todos engordamos. Y el que me diga y el que me diga que no es mentiroso, el que se descuida con la comida aquí engorda. Estos son frases textuales, por eso que a veces puede que no esté bien ahí, no esté bien dicho, porque uno cuando habla se interrumpe y otras cosas, pero era textual. Y lo otro que no toda la fruta que se ofrece era fruta natural, hay mucha fruta en conserva, eso también tiene una adición de azúcares importantes por el almíbar que tiene,
Y otra de las cosas que dice, tampoco se encuentra disponible en todos los servicios alimentarios cuando hay, ¿cómo se llama?, fruta natural o variedad. Esto pasa mucho, o sea, los que llegaban antes tenían mayor variedad y los que llegaban después muchas veces ya no habían productos tal cual y se entraba a improvisar, generando sobre todo malestar en los trabajadores que llegaban más tarde, pero también quedando sin opciones, por ejemplo, opción a fruta, cosa que no debiese suceder, pero que en la práctica sí sucedía. Lo otro era, se presentaba, por ejemplo, si la legumbre estuviese disponible regularmente, la comerían de 2 a 3 veces por la semana. O sea, por ejemplo, dentro de las guías alimentarias se recomienda al menos 2 veces a la semana el consumo de legumbre, al menos de las guías alimentarias para aplicación acá en Chile. Y ellos están dispuestos a comerlo. O sea, ellos no tenían problemas con comer mayor cantidad de porotos, lentejas o frijoles, como le quieran llamar, garbanzo, en fin. Pero la frecuencia no era tan regular. Y ahí estamos perdiendo una oportunidad. Una de las mineras donde me tocó estar, imagínense, el 84% tiene malnutrición por exceso. El 84%, o sea, estamos hablando de que si bien ya hay un porcentaje que no puede subir a trabajar por obesidad, el riesgo es que en algún minuto lleguemos a un 100% de malnutrición por exceso y que por lo tanto la mano de obra productiva haga que muchos no puedan estar trabajando y que eventualmente pierdan su fuente laboral porque no pueden continuar, pero por otra parte les lleva a generar decisiones mucho más bruscas, mucho más críticas, como por ejemplo cirugía bariátrica. Y una cirugía bariátrica trae complicaciones a nivel del mar y por supuesto que trae complicaciones en altura geográfica, entonces no es del todo una buena solución, considerando el estrés fisiológico que se lleva en estos tipos de labores. Otra de las cosas, me acuerdo haberme entrevistado con uno de los dirigentes de uno de los sindicatos y el dirigente expresa que el volumen de la alimentación es fundamental, que es lo que yo les mencionaba. Me dice, es un tema visual, igual porque, por ejemplo, si te doy una botella de agua con un snack, no es lo mismo que te dé, por ejemplo, 4 paquetes de snack de 100 gramos y tal vez los otros era un paquete de 400 gramos. Entonces, en la cultura, lo que tú ves es el volumen, es que te da la sensación de que es harto, pero si ves 2 productos, te va a dar la sensación de que es poco. Y frente a la pregunta que yo le hago de la disponibilidad de agua y la sed, que es algo que también se quería evaluar en esta investigación, me responde, es bastante limitada. O sea, para 12 horas de trabajo, 1 litro de agua dando botellas de esta es muy poca agua para 12 horas de trabajo. Uno queda corto, uno debería tomar agua como 2 litros mínimo. Este comentario fue muy frecuente en todos los trabajadores. Por lo tanto, desde mi observación y desde mi sugerencia, a mí me parece que los países debiesen, sobre todo con factores críticos, sobre todo económicos, de desarrollo país, debiesen tener un programa de alimentación laboral. Si no es global para todos los trabajadores, al menos tener un área sensible como esta, por la calidad de vida de estos trabajadores, su condición de trabajo y además el impacto que tiene a nivel país. Por lo tanto, yo pienso, desde la opinión, desde los resultados de este trabajo adicionalmente, que debiese existir una suerte de un PAL, un programa de alimentación laboral, o un PAT, un programa de alimentación de los trabajadores, la sigla que ustedes quieran, pero que facilite no solamente tener alimentos de mejor calidad, sino que una intervención constante en difusión, comunicación y atención a detalles como son las temperaturas de los alimentos. En conclusión, el área de la alimentación laboral es un área en el cual el nutricionista tiene mucho por desarrollar, puede mejorar la calidad de vida de las personas, de estos trabajadores, impacta además en las familias, porque estos excesos de alimentos
llegan a las familias y muchas veces estas golosinas, estos snacks dulces y salados que llegan a los niños en estas casas, muchas veces estos niños ya están saturados de estas golosinas y se la dan a sus compañeros de colegio o a sus vecinos, niños, amigos. Por lo tanto, este fenómeno de la obesidad laboral se arrastra a nivel familiar y a nivel vecinal de comunidad. Si se dan cuenta, hay mucho por hacer, hay mucho por contribuir. Es un área además que puede tener un desarrollo científico, no solamente pensando como siempre pensamos en la ciencia asociada a la nutrición clínica, sino que la ciencia asociada a lo sensorial, a lo gastronómico, a la evaluación de la inocuidad, a las percepciones de los consumidores e incluso los espacios donde ellos consumen, puede tener una modificación de sus hábitos. Eso quiere decir los espacios por donde circulan, la facilidad de tener menor disposición a azúcar en estos lugares que yo les mostraba, o tener salad bar disponibles. Hay muchas opciones que se pueden implementar. Entonces, eso ha sido mi presentación del día de hoy. Yo les agradezco y me imagino que a partir de ahora pudiesen comenzar las preguntas. Ahí me pongo a disposición de ustedes. Así es, muchas gracias, nutricionista Alexander. Ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. Para ello, invitamos a todos nuestros participantes a que puedan dejar alguna duda que tuviesen en la cajita de comentarios de este Zoom. La primera pregunta que encontramos aquí dice así de parte de Rosemary. ¿Qué alimentos no recomienda por el origen de malestar tras su consumo en la altura y que cada cuánto tiempo usted recomienda que los trabajadores de mina necesitan pasar por una evaluación nutricional? Ya. Antes de contestar, ¿desconecté la pantalla completa o no la desconecté? Ahí me dejé de compartir, ¿o no? Aún está compartiendo pantalla. Ah, ya, perfecto. No, si es solamente para saber cómo se encuentra entonces la imagen. No hay problema con eso. A ver, de atrás para adelante, yo pienso que uno tiene que trabajar en función del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo detectar peligros que detectar riesgo, porque el riesgo es el peligro más la exposición. Por lo tanto, si yo tengo un trabajador que está con una hipertensión pero controlada, claro, existe el peligro de la hipertensión, pero el riesgo es mucho más bajo. Si yo tengo un trabajador que no ha podido lograr mantener su hipertensión controlada, o sea, que está descontrolado, el riesgo es mayor. Por lo tanto, en ese caso, me parece que se debiesen detectar aquellos que tienen más riesgo y ellos deben tener una frecuencia distinta y tienen que tener, por supuesto, una intervención que debe ser mucho más acuciosa. Pero por otra parte, ¿qué tipo de alimentos debiesen tal vez estar menos, no sé si menos presente la palabra, pero sí con algún resguardo? Yo creo que esos alimentos que son flatulentos, que generan distensión abdominal, que generan meteorismo, porque son muy incómodos y no solamente porque, y perdón, esos y otros que pudiesen generar una sensación, lo voy a decir así muy coloquialmente, sensación de pesadez o sueño excesivo, justamente porque este tipo de maquinaria son gigantescas. Perfectamente, si es que alguno de los operarios se queda dormido después de almorzar o de alguna comida más abundante, puede pasar por encima de una camioneta y no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta porque las ruedas son enormes. Entonces, se tiene que evaluar no solamente el riesgo desde el punto de vista de la salud individual, sino que también de la accidentabilidad que puede existir y cómo la alimentación puede incluso ser parte de esto. No sé si con eso ayudé a responder.
Así es, vamos a continuar. Daily Tocto nos pide alguna recomendación para una dieta detox. Saludos desde Perú, ¿Para, Lima. Gracias. para quién? ¿Para quién es que lo acote un poquitito más? ¿Para quién lo está considerando? Ujú. Muy bien, en ese caso vamos a pedirle a Daily Tocto que nos pueda especificar un poquito más acerca de su pregunta, Ujú, mientras pasamos a la pregunta de Melba Barreto, que nos dice, eh, bueno, Daily Tocto, disculpe, ujú. nos especifica, ¿no? Dice, la alimentación, a ver un momentito, por favor. Sí, claro, no hay problema. Dice, para la población de obesidad. Ya, ok. A ver, partamos por la base. ¿Cuál es la definición de una dieta desintoxicante o en su jerga comercial, detox o detox? La verdad es que no hay una certeza. Estas son modas emergentes que nacen desde la necesidad de vender productos y que se van anclando como si efectivamente fuesen una característica dietoterapéutica. eh, ¿Qué tanto pueden eliminar de toxina? O sea, finalmente nuestra fisiología está basada en que, ya sea a nivel de hígado, a nivel de sistema renal, y por ahí también a través del sudor, se pudiesen estar eliminando algunas particularidades, pero la alimentación, si es que queremos entonces facilitar, tendría que ser una alimentación aumentada en fibra para tener un tránsito intestinal más rápido, que entre otras cosas no lleve a tanto tiempo de contacto de algunas sustancias que pueden producirse producto de la digestión en el intestino, y por ahí tener una buena hidratación para facilitar la diuresis, pero como tal, una dieta detox, científicamente no está desarrollado ese concepto. O sea, yo que he estado en algunas áreas de trabajo, incluso hoy día ya no, pero en su minuto sí, en áreas clínicas, uno no ve que, por ejemplo, a una persona hospitalizada se recomienda un régimen detox o a una persona, qué sé yo, en calidad, eh, eh, con algún tipo de cáncer se recomienda alguna dieta que uno le llame alcalina, ¿no? En general, ese tipo de cosas se dan más por el marketing y a nivel poblacional de esas características. Así que yo en ese sentido no podría hacer una sugerencia dentro de esa denominación. Ujú. Muy bien, vamos a dar las dos últimas preguntas. La primera Ok, de ellas es, ¿la alimentación del operario y del personal administrativo es igual en calorías? sí, es la misma. No hay diferenciación. Muy bien. Ahora, Jesús Juliana pregunta, ¿y en altura las menestras que se dan, cuáles podrían ser, no? Eh, En- se- entendemos menestras, perdón, por legumbres, por porotos, por frijoles, ese tipo. sí, leguminosas, Ok, sí. ok. A ver, el resguardo que tienen que tener es la cocción, porque ustedes entenderán que a mayor altura la cocción puede ser incompleta y eso generar problemas importantes, problemas gastrointestinales. Por lo tanto, muchas veces la cocción o los casinos están más abajo de estos 3.000 metros, están a 2.500 metros. Entonces, los trabajadores bajan en buses desde estos 3.000 metros, se alimentan en condiciones estables y vuelven a sus trabajos en los buses correspondientes. Aquellos que están ya sobre los 4.200, 4.500, como el recorrido es más largo, en esos casos entonces tienen estos containers adaptados para la alimentación y esta alimentación se sube y se calienta en estos sectores más altos. Pero estas menestras van a ser de todo tipo, con la consideración ya casi por parte del trabajador, diría yo, de poder dosificar según qué tanto ellos se conocen su propio cuerpo, dosificar la cantidad para disminuir al máximo
los malestares gastrointestinales que pueden, propios de esto, o sea, eso básicamente. Muy bien, aquí tenemos una pregunta más, por favor. Ok. Dice, de la exposición, ¿quiere decir que el consumo de 6.000 kilocalorías no tiene justificación? Ninguna. Fisiológicamente no tiene ninguna. Esto es un rasgo histórico en el cual todavía, para mucha gente, se asume que los trabajadores de la minería o incluso de faenas, como por ejemplo la construcción, gastan muchas calorías, cosa que no es verdad porque cada vez está más rodeada de tecnología. Entonces ya el trabajo físico no es tan alto como sí lo puede ser en la mediana y pequeña minería. Pero la gran minería no tiene justificación. El promedio de gasto es entre 2.200, 2.400 calorías diarias y regularmente más cercana a las 2.200. Bien, aquí tenemos, ya estábamos a considerarla ahora sí como la última pregunta. Han surgido bastantes dudas, ¿no? De la ponencia, obviamente que ha estado bastante interesante. De ahí también, Gracias. si quiere tener más conocimientos. Dice Leslie Nicole Nina Vargas, nos pregunta, ¿qué comer si tengo hipotiroidismo? Si el hipotiroidismo está bien tratado con hormonas, con Eutirox, debe tener una alimentación relativamente normal. Genial. Muy bien, nutricionista Paolo Castro Villarroel, por su excelente participación. Realmente estamos muy agradecidos desde aquí, desde Perú. Gracias a ustedes por la Esperamos invitación. poder encontrarnos en una próxima oportunidad, en un próximo congreso también aquí desde el CIEN. Vamos Muy bien, a muchas gracias. presentar a continuación a nuestra compañera, también miembro del CIEN, Erika Salazar, para que nos pueda acompañar